Hola con todos, muy buenas tardes, noches. ¿Me pueden confirmar algunos si es que me escuchan bien? Perfecto. Pues bienvenidos, mi nombre es Alexander Chiu, soy el CEO de Finsmart. Este webinar tiene como objetivo brindar dentro de las diferentes webinars que estamos programando y que algunos ya hemos tenido previamente. El objetivo de Finsmart es poder abrir un poco el espacio a los diferentes interesados, inversionistas actuales, inversionistas potenciales de Finsmart, pero en general el público en general que le pueda interesar tener cierto contexto acerca de la situación tanto política como económica que vive actualmente el país. En esta ocasión, este webinar tiene como objetivo tratar el tema de cómo el nuevo mandato presidencial va a afectar a la economía y qué implicancias tiene todo lo que pueda surgir en el corto y en el mediano plazo. De hecho, este es un tema que muchos de nuestros inversionistas actuales y mucha gente interesada en nuestras redes sociales siempre nos consultaban y nos preguntaban. Y el objetivo, como les digo, es brindarle una información objetiva, una información transparente y lo suficientemente clara que les permita a ustedes tomar decisiones informadas. En este momento, en este webinar, nos acompaña un especialista, Denise. No sé si estás ahí. Hola, Denise, mucho gusto. Te voy a presentar brevemente. Denise, su nombre completo es Denise Rodrigo Olivari. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Ella ha estudiado Ciencias Políticas también en Francia. Es magíster en Desarrollo Internacional, en Política y Gobernanza en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Y actualmente es candidata a doctora en la Berlin Graduate School de Social Science en la Universidad de Humboldt en Berlín. Ella ha sido consultora para Transparencia Internacional en el Reino Unido, un think tank Overseas Development Institute también en el Reino Unido, en IDEA Internacional en Suecia, entre otras, y tiene bastante experiencia como docente en las carreras de Desarrollo Internacional del International Development Institute de King's College de Londres, en pregrado y en la parte de maestría en Ciencia Política y Derecho de la empresa Convención de Responsabilidad Social en la Católica. Entonces, nada, Denise, primero bienvenida, muchas gracias, es un gusto tenerte y sobre todo tratar de estos temas que creo que le va a interesar muchísimo a la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder resolver las dudas, aclarar un poco el panorama a todas las personas que nos acompañan. Esta ha sido unas elecciones bastante insólitas, excepcionales, por una serie de factores, por el tiempo que tomó llegar a los resultados oficiales. A algunos también les parecerá también por el resultado, por la diferencia entre un candidato y el otro, la cantidad de candidatos presidenciales en la primera vuelta. En fin, vamos a hablar un poco de esos temas. Entonces, quisiera empezar esta charla de Perú, el nuevo mandato presidencial afectará a la economía. Sin duda, sí la va a afectar en la medida en que cualquier presidente que asuma por primera vez, digamos, su periodo de 5 o 4 años, dependiendo del país donde estemos, marca los grandes lineamientos de cómo se va a conducir la economía y la política de dicho país. Para llegar un poco a ese punto, sobre Pedro Castillo, creo que ya los medios han dicho mucho, el mismo Pedro Castillo, el mismo partido, ha alimentado, ha cimentado o ha de alguna manera erradicado algunas dudas en torno a cómo podría ser esta presidencia de una economía social de mercado, como él la ha denominado, y como hasta ahora no logramos entender exactamente a qué se refiere. Vamos a hablar también de cómo eso se compara, por ejemplo, con Venezuela, que ha sido una comparación muy recurrente en los medios de comunicación, qué diferencias hay con la Venezuela de Chávez, cómo Perú no podría convertirse en una Venezuela en ese momento, y entender un poco cómo son los procesos en toma de decisiones en el Perú. ¿Cómo se nombra un ministro? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Que es algo que asumo todos estamos esperando con ansia saber. ¿Cómo son los pesos y contrapesos que tiene el Poder Ejecutivo, que cabeza el presidente, con el Congreso? Hemos visto que en los últimos años ha habido un uso y un abuso de ciertas prerrogativas congresales
de ciertas prerrogativas presidenciales y cómo eso se va a llevar a cabo y cómo eso se puede traducir en la economía. Entonces, para empezar, un poco saber cómo se nombra un ministro en el Perú, cómo llegamos a, por ejemplo, saber quién va a ser el titular de la cartera de Economía y Finanzas, ¿no? El nombramiento es una prerrogativa presidencial, el presidente, con sus asesores, ahora debe estar pensando quién va a ser el ministro de Economía. Luego, al nombrar al ministro de Economía y todos los ministros de todas las carteras, además del presidente del Consejo de Ministros, se va a someter un voto de confianza del gabinete al Congreso de la República en los primeros 30 días de nombramiento. Siempre se suele dar este voto de confianza y cuando se dé, se llama una investidura. Y ahí es donde empieza a actuar, digamos, el gabinete. Tiene que alcanzarse un voto mayoritario de los 130 congresistas y ahí podemos decir que oficialmente tenemos un gabinete ministerial. Podría nombrarse digamos, un ministro, pongámonos a pensar, extremadamente radical y en el Congreso que no se le dé el voto de confianza, sí, podría pasar. Yo creo que el presidente Castillo sabe esto y creo que tiene todos los incentivos para no llamar a una figura, digamos, no conciliadora, porque precisamente tiene este tope en el Congreso. Entonces, todos los políticos... Perdona que te interrumpa. De hecho, una de las cosas más importantes que ha pasado precisamente es por fin la elección formal del presidente que ya estábamos esperando por buen tiempo, que es algo que incluso ha sido muy, muy poco usual en la historia del Perú de que se demore tanto el tener un presidente electo. ¿Cuán importante crees para ti? Porque de hecho es lo primero que nos has estado compartiendo. ¿Qué tan importante es para ti el nombramiento de los ministros en este contexto, teniendo un presidente donde todavía tenemos ciertas dificultades de entender y comprender qué estilo de gobierno estaría implementando? Es sumamente importante, pero recordemos que nunca antes hemos visto que se haya demorado tanto en declarar a un ganador presidencial. Entonces, eso, por un lado, ha beneficiado a Pedro Castillo, quien no había mostrado, digamos, nombres muy claros, y de alguna manera todo este periodo lamentable de dilataciones le ha servido para jugar a favor y convocar gente, digamos, y crear algún tipo de camino. Entonces, la pregunta es ahora cuál, ¿no? Le quedan 8 días antes de que asuma oficialmente el mando y ya deberíamos tener algunos nombres. Pero recordemos que esta situación de zozobra, incertidumbre, por un lado le da un poquito más de tiempo, pero en general, como voy a comparar con el caso de Estados Unidos, que también hubieron acusaciones de fraude, supone un gasto significativo al Estado y además erosiona la confianza que tienen las personas en las instituciones, que no es algo menor. Entonces, ¿deberíamos saber nombres? Sí. ¿Alguna vez han demorado tanto en dar nombres? No, pero tampoco nos habíamos demorado tanto en saber quién iba a ser presidente. Entonces, esto ha sido una circunstancia también empujada por las dilataciones en el Jurado Nacional de Elecciones, en los jurados electorales especiales y desde la tienda política de Fuerza Popular. Entonces, ahora, digamos, llegamos a esta coyuntura crítica también víctima de estas circunstancias. Veo que hay varias preguntas, así que sí las podemos ir como agrupando porque supongo que van a preguntar sobre los mismos temas. Yo creo que quizá puedas como continuar porque este ejemplo que me dices que viene más adelante creo que puede ser bastante esclarecedor, ¿no? Sí, creo que voy a ir primero por ese ejemplo porque ¿por qué estamos en esa situación y por qué es complicado? Trump, a inicios de este año, quiso negar los resultados electorales del año pasado, donde dieron ganador por una mínima, una ligera mayoría a Joe Biden del Partido Demócrata. ¿Qué causó? Eso le causó al Estado estadounidense, a los ciudadanos, más de 500 millones de dólares entre seguridad, entre gastos legales, entre procesamiento de información. Luego se desestimaron todos estos alegatos de fraude y claramente quedó desprestigiado, bastante desprestigiado él como político, su organización política, de hecho está siendo investigado también por organización criminal. Y
la comunidad internacional también dio cuenta de que no había habido un fraude. Entonces sí es costoso enfrascarnos en este tipo de dilataciones, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos incluso hubieron muertos, entonces sí llega a tener consecuencias concretas. Pues siguiendo cómo es que en el Perú funciona, digamos, el tema del nombramiento, ya hemos visto, no es que a mí se me ocurre como presidente nombrar a cualquier persona y esa persona automáticamente va a asumir el cargo, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobada. Recordemos que este Congreso tiene 10 bancadas que probablemente se conviertan en más y se tienen que llegar a consensos para conseguir el voto de confianza del gabinete. Otra gran pregunta que se deben estar haciendo muchas personas, ¿cómo es que llegamos a un presupuesto público, no? Alguien puede decir, yo quiero dar el 20% del PBI a la educación. ¿Es tan fácil hacer eso? En realidad no, porque el presupuesto público tiene que pasar también por una aprobación del Congreso. Se diseña en el MEF, pero tiene que pasar por una aprobación congresal. Sin esta, no se puede empezar a ejecutar, ni hacer seguimientos, ni evaluar cómo es que se llevó a cabo. Entonces, en nuestro sistema político, el presidente hace ciertas propuestas, el Congreso las puede refrendar o no, y luego hay un ida y vuelta, ¿no? Del mismo modo, el Congreso puede proponer ciertas leyes que luego observa el Ejecutivo y al final no se pueden aprobar, ¿no? Hemos visto que en el Congreso pasado, por ejemplo, hubo muchas propuestas en torno a las FPs, ¿no? Había que liberar más dinero, sí o no. Entonces siempre hay estos pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cabe recordar que Pedro Castillo no tiene una mayoría congresal, así que le va a ser bastante difícil gobernar. Ya le fue bien difícil gobernar a Pedro Pablo Kuczynski, ya sabemos cómo causó esa situación. En general, los presidentes en los últimos 20 años no han tenido mayoría congresal. Entonces, por un lado, les da, digamos, la responsabilidad de llegar a consensos y de trabajar más en conciliación. Por otro lado, también puede llegar a un punto máximo de entrampamiento y de crisis política. Entonces, Denise, y en este nivel, como decías, de bastante polarización entre tantas bancadas que hay en el Congreso que se viene a partir del 28 de julio, ¿tú ves más que va a haber una capacidad de poder unir esfuerzos hacia un frente común? ¿Crees que van a haber posiciones muy distanciadas entre la postura del Ejecutivo con la parte legislativa? ¿Finalmente van a tener una lógica de trabajo conjunto o va a ser como lo que hemos vivido probablemente en el lustro pasado, donde hubo más bien una intención bastante más clara de que el Ejecutivo no avance por otras razones, ¿no? Yo creo que esta circunstancia va a ser aún más difícil, porque ya hemos visto que, digamos, el partido que quedó en segundo lugar reconoce los resultados, más no considera que son legítimos, entonces como que deja abierta una puerta, bueno, esto es lo que hay, pero yo sigo pensando que eso no fue así. Ya nos da Aunque un en poco este de caso norte. ya no tiene mayoría, ¿no? Una gran Claro, diferencia. ya no tiene mayoría, entonces, pero hay ciertas bancadas afines, Renovación Popular, Avanza País, de repente en temas económicos. Recordemos que también hay temas, digamos, que agrupan a aliados insospechados, ¿no? Temas populistas, ¿no? Podemos votar el FREPA junto a Podemos, junto a Fuerza Popular. Entonces, hay ciertos temas claves en los que a veces no nos imaginaríamos que pueden votar del mismo modo ciertos partidos y van a surgir, ¿no? Entonces, con 10 bancadas va a ser sumamente difícil llegar a consensos, incluso de saber quién va a estar en la mesa de presidencia del Congreso mismo, ¿no? Va a ser bastante complicado para el Congreso conseguir cierta gobernanza responsable, para las oposiciones, para los grupos opositores, de ser críticos, pero también responsables con este poder que tienen, y de la presidencia de conseguir llegar, digamos, a conformar un gabinete que le represente moderadamente atractivo, ya ni atractivo, incluso pasable. Va a tener bastantes reticencias, yo creo que como nunca antes vistas, ¿no? Y un candidato, sobre todo por ser un candidato de izquierda, ¿no? PPK, siendo un candidato de derecha, tuvo bastantes problemas con un ministerio, digamos, poco controversial como es el de Educación. Imaginémonos qué va a pasar con el ministro de Economía, qué va a pasar con el ministro de Energía y Minas, por ejemplo.
Denise, y en este contexto, justo aprovecho en ya responder alguna pregunta que está ligada a lo que estabas comentando. Eh, Carlos nos pregunta cómo se vería afectada la situación económica del país en los siguientes años, o sea, está pensando un poco más a largo plazo, de continuar lo que hemos venido viendo de un enfrentamiento continuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, la verdad es que los periodos de crisis nunca ayudan a las economías. Tengo una información del Fondo Monetario Internacional sobre cualquier tipo de conflictividad, siempre va a ser un mal negocio. Entonces, creo que son ese tipo de cosas que siento que muchas personas no han terminado de interiorizar, por ejemplo, decir, bueno, ya yo quiero que gane Keiko y quiero que gane Keiko, y no importa cómo gane, llega un punto en que ya los costos de seguir empujando esa idea son mayores a las de asumir que ganó Castillo y que hay que tratar de manejarlo de manera, bueno, la misma Confier lo ha dicho, ¿no? Dialogante, responsable. Entonces, eso es lo que creo que, ese es el gran mensaje que creo que debería llevarse los inversionistas, las personas que se encuentran en las élites económicas, los medios de comunicación también, la opinión pública, ¿no? La inestabilidad política lo que genera son instituciones políticas débiles, esto incide en la economía y al final genera pues finanzas débiles, ¿no? Entonces, eso también genera que los inversionistas tengan pocas instituciones que protejan sus inversiones. Entonces, se alimentan estos, ¿no? Si la economía va mal, probablemente la opinión pública está en contra del gobierno, el gobierno va a estar débil, el gobierno débil probablemente recurra a técnicas populistas para congresarse con la opinión pública, pero eso también incide en que la economía va a sufrir y entonces empieza este círculo vicioso donde todos perdemos un poco. Entonces siempre la inestabilidad política va a ser un mal negocio. No importa no importa el partido, quién ganó o de la orientación de que sea, es un mal negocio. Y este es un paper que presenta el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sobre la probabilidad de que exista una crisis bancaria en situaciones de conflicto. Entonces presenta 4 escenarios. La probabilidad de conflicto, la intensidad de un conflicto, el número de recambios ministeriales, por ejemplo, el tercer gráfico. Todos, como vemos, sí suben la probabilidad de que haya una crisis bancaria. Nunca es bueno que haya un conflicto étnico, que haya un conflicto social, que haya un conflicto de estar cambiando ministros porque no nos gustó algo. Obviamente, si cometen un delito en funciones, corrupción y realmente tiene que ser removido, que se remueva. Pero lo que hemos Ahora, visto es Denise, dime. si es que ponemos esto un poco en contexto, porque creo que los últimos 20 años el Perú, diría casi los 30 años, 40 años, el Perú ha vivido en una constante inestabilidad política. Entonces, pareciera de que la situación económica que hemos vivido hasta ahora es producto de esta inestabilidad política constante. En otras palabras, si tuviéramos más estabilidad política, a lo mejor creceríamos mucho más. ¿O crees que ahora, porque esta situación es diferente y crees que esta inestabilidad política que pueda darse en el corto y mediano plazo va a ser incluso superior a la que hemos tenido previamente y que por tanto esto impactará de una manera más intensa de la que pudo haber generado en gobiernos pasados en el impacto económico? Sí, yo lamentablemente anticipo que va a ser aún más difícil. Ya, bueno, hay grupos políticos que ya realmente, como se dice coloquialmente, han salido con la pata en alto y han dicho que van a seguir luchando por la libertad, que está bien que se siga luchando por la libertad, pero con una connotación de confrontación, ¿no? Obstruccionismo, confrontación, y eso en realidad no nos ayuda en lo absoluto. Entonces, un ejemplo de formas de control político. ¿Por qué anticipo que se va a poner peor? No es nuevo que hayan interpelaciones, mociones de censura, investigaciones legislativas, pero, por ejemplo, un dato que es bastante preocupante, la vacancia presidencial. La vacancia presidencial es una figura que existe en nuestra Constitución hace más de 100 años. Fue, digamos, promulgada pensando en que el presidente, de alguna manera,
viera reducidas sus capacidades cognitivas, mentales en el cargo. Ahora, cualquier tipo de incapacidad moral, un delito por comprobar, no necesariamente comprobado, o un delito o, digamos, una falta ética, puede calzar en la incapacidad moral que hemos visto que se ha utilizado varias veces en los últimos años. Y ha llevado a que tengamos tantos presidentes en tan poco tiempo. Esta figura solo había sido utilizada desde el inicio de la República, hace 200 años, hasta el 2015, 2 veces, siendo exitosa contra Alberto Fujimori, quien renuncia por fax, y ahí es donde deciden invocar esto, y procede la vacancia presidencial. Y tan solo en el último periodo fue utilizada 3 veces. Entonces, sí existe un abuso de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral, y eso no está bien, porque hemos visto que ha generado una serie de estabilidad política. Perú sale en las noticias no por las razones correctas que nos gustaría. Entonces, sí hay una preocupante tendencia. Esperemos que se tomen ciertas medidas para evitar que a lo primero que no me gusta del presidente, salvo que haya cometido un delito, digamos, grave en funciones, que creo que no ha sido el caso en los últimos presidentes, se evite como una herramienta de control político. Porque así como el Congreso tiene la prerrogativa de vacar por incapacidad moral, el presidente también tiene digamos, la potestad, como ya hemos visto, de cerrar el Congreso. Lo que pasó. Entonces, Denise, y en este contexto de las situaciones que puedan darse, hay una pregunta que Arturo nos dice: según algunas fuentes, el premier puede ser de Perú Libre y pueda no ser moderado, que esto puede significar que el gabinete será mayoritariamente radical. Pues, digamos, es una presunción. Entonces, seguiremos en esta incertidumbre un mes más porque no cree que reciba la confianza del Congreso. ¿Crees que esa situación, yo sé que en el Perú puede pasar muchas cosas, pero crees que esta situación es dable? Tú decías que en toda la historia esto usualmente no se dio. ¿Crees que ahorita, en este contexto, pueda darse el gabinete no reciba la confianza del Congreso y estemos en una ida y vuelta que pueda tomar más tiempo? bueno, podrían, digamos, no darle la confianza, y a la segunda, digamos, denegación de confianza, sabemos que se activa la prerrogativa presidencial de disolver el Congreso. Entonces, el Congreso, esa es la forma, de alguna manera, de protegerse el Ejecutivo del Legislativo y el Legislativo del Ejecutivo. No le conviene al Congreso estar negando más de 2 gabinetes, porque lo que haría es que los disuelvan. Y dudo que tengan incentivos estos congresistas de irse tan rápido. Entonces, no le conviene, por un lado, promover una figura más radical al presidente, ni al Congreso no ser razonable si les presentan una figura que sea medianamente conciliadora. Yo creo que no es un buen negocio para Pedro Castillo tener una figura no conciliadora. O sea, tener, no sé, diría Cerrón, pero Cerrón, porque está sentenciado por corrupción, está inhabilitado de ejercer cargo público. Entonces, él absolutamente queda fuera de juego, así quisiera Pedro Castillo de ocupar cualquier tipo de cargo público. Creo que hay que tener eso en claro. Él no puede ocupar ningún tipo de cargo público, ni ser ministro, ni primer ministro, nada. Entonces, eso es bastante importante. De hecho, él aún tiene que pagar su reparación civil, que es casi 1 millón, y bueno, ha sido sentenciado por corrupción, nada menos. Denise, entonces, dime. Siempre hablamos de estos 2 poderes que son usualmente los que más se hablan en estas coyunturas electorales, ¿no? Porque de alguna manera siempre cuadran hasta en el Perú de forma usual las elecciones tanto del legislativo como el ejecutivo. Pero también hablan de un poco de seguridad jurídica, que es la parte más del poder judicial. ¿Crees que vaya a haber un cambio importante en la seguridad jurídica del Perú? ¿Crees que esto tenga un impacto en cómo las leyes se dan y terminan cumpliéndose de parte del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial ha pasado por una serie de reformas. Obviamente han sido décadas de corrupción, redes de corrupción, como ya hemos visto, el caso de los cuellos blancos. Hemos visto también la operación de pequeñas mafias, digamos, se ha escapado César Nostroza, ahora ya lo estarían extraditando. Ha sido una entidad bastante golpeada.
¿no? Yo he hecho investigación en el Poder Judicial también y no solamente la ves golpeada a nivel simbólico, sino a nivel económico, ¿no? No funcionan los ascensores, la justicia peruana es muy de papel, entonces con el COVID muchas causas judiciales están ahí, digamos, retrasadas. Entonces, pese a todas esas cosas, creo que el Poder Judicial en algunas cosas ha ido avanzando, se ha tratado de modernizar. El nuevo Código Procesal Penal también está ayudando por ejemplo, a acelerar procesos penales. Hay cada vez menos personas que están purgando cárcel sin sentencia. Entonces, son pequeños cambios, muy pequeños, pero que creo que están avanzando hacia el lugar correcto. Aún queda por promover más cosas. Ahora, pareciera que esta situación es mala dentro de un contexto, pero muchos tienen esta percepción de, oye, el Perú se va a convertir en una Venezuela. ¿Estamos a esa capacidad de replicar un modelo venezolano como el que lo ha hecho Hugo Chávez y el que está manteniendo Maduro? No. Para empezar, Hugo Chávez, la primera vez que gana elecciones, gana con un porcentaje mucho mayor que Pedro Castillo, y la diferencia entre el primero y el segundo eran como 20 puntos porcentuales. El tercero y el cuarto tuvieron 1% y el cuarto tuvo menos de 1%. Y en la Asamblea Constituyente que él convoca al año siguiente, él tiene, como ven, son los puntos rojos, son el polo patriótico, que eran el grupo de Chávez, tiene el 95% del Congreso. Entonces, no. Pero Castillo no tiene ni por asomo la mayoría en la opinión pública y a nivel de Congreso que tenía Hugo Chávez. Entonces, la verdad es que no. Y la situación en la que llega Venezuela a elegir a Hugo Chávez tampoco era la de Perú ahora. Hugo Chávez se convierte en una opción viable para muchos venezolanos en medio de la crisis que ellos tenían en los 90, ¿no? Una delegitimación de los partidos políticos. Yo, de hecho, si tuviera que hacer algún paralelo, más que con nuestra situación actual, sería una situación post Alan García, inicios de Alberto Fujimori. ¿Por qué votarían por alguien que nadie conocía? La gente está aburrida de los mismos partidos. Entonces, más paralelos existen con la figura de Alberto Fujimori como un outsider y con la convocatoria luego del CCD que con el Congreso actual. Además, recordemos que además de eso que pasó, ya no es tan fácil salirse con la suya a nivel de digamos, escapar del régimen democrático. Cualquier país que quiera salir de las reglas democráticas, de todos los tratados que hemos firmado, uno de ellos, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, nos enfrentamos a una serie de sanciones económicas. Recordemos que después del autogolpe y el retorno a la democracia en el 95, el Perú también fue un poco empujado a convocar nuevas elecciones precisamente por eso, ¿no? Entonces, Venezuela actualmente está siendo sancionada por la comunidad internacional a personas, digamos, a Maduro y algunos políticos de Maduro, pero también empresas. Entonces, no pueden comerciar con el bloque europeo, por ejemplo, con Estados Unidos, tienen sanciones financieras, no pueden recibir ni comprar armas, digamos, y es bastante serio. Ya sabemos cómo es la situación de Venezuela actualmente, obviamente. Entonces, ha tomado... digamos que hay como dos bloques muy importantes para considerar al momento en tratar de hacer una comparación entre el Perú de hoy y el Venezuela de hace unos años, ¿no? El primero que tú mencionas es la situación en la cual llegó Hugo Chávez en ese momento. Era una situación dramáticamente más cómoda, con un apoyo que además estaba, creo, ligado al poder legislativo. Y además estaba, como tú decías, en un contexto en el que no se daban ciertas presiones internacionales para la protección de la democracia, que hoy en día, con todos los tratados que tiene Perú firmados, no solamente creo la parte más y enteramente política, sino también la económica, ¿no? Creo que muchos tratados de libre comercio están muy ligadas al cumplimiento de ciertos estándares en materia de política económica, pero también en tema de principios democráticos, ¿no? Sí. No es tan fácil que un gobernante diga, bueno, ya yo ahora yo una dictadura comunista y se acabó. Son bastantes costos
que tendría que asumir Pedro Castillo de querer implementar un modelo así, ¿no? Ahora hay Recordemos que ya... mucho... Sí, 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 Dime. pero perdona, termina. No, dime, porque seguro va ligado con esto. Sí, de hecho yo también te quería consultar, porque si hay tantos presidentes en Latinoamérica, en Europa, en general en el mundo se está muy acostumbrado a tener estas tendencias de presidentes con tintes muy diferentes, algunos muy tirados a la derecha, otros muy tirados a la izquierda. De hecho, en Europa, pese a que tienes una Unión Europea claramente con esquemas democráticos y liberales, existen gobiernos que tienden a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia al decir un gobierno de izquierda deberíamos siempre asustarnos, siempre es peor, siempre es el lado negativo? Es como comparar que la izquierda que se da actualmente siempre va a ser la más extrema. ¿Hay posibilidad de hacer un match entre la izquierda un poco moderada, pero también un crecimiento económico bajo esquemas democráticos? Sí, creo que también la definición de qué es de izquierda y de derecha depende de la región, sino del país, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría ser considerado, de hecho, como de izquierda para Estados Unidos, Entonces, es bastante curioso, ¿no? Porque él tiene una economía de mercado, es liberal, digamos, muchas libertades económicas, algunas libertades políticas también, si no todas, pero hay ciertos preceptos que no se tocan, ¿no? No importa quién sea presidente de los Estados Unidos, siempre, de acá tengo un gráfico, la economía se mantiene, ¿no? O sea, si hubiera salido, estos son dos escenarios, si hubiera salido Trump o si hubiera salido Biden. Y entonces este es el GDP, es el PBI, ¿no? En inglés, el PBI de Estados Unidos, siendo un gobierno demócrata o republicano. Las diferencias es las rayas más intensas de color, azul y rojas, son si hubiera, digamos, arrasado, ¿no? Sweep es arrasar, ¿no? Si hubiera arrasado, como se mantiene, y si hubiera arrasado, digamos, los republicanos, hubieran arrasado los demócratas. Vemos que la diferencia no solo no es mucha, sino que incluso es mejor la proyección con los demócratas. Entonces, hay ciertos lineamientos que ya no cambian, no importa quién gobierne. Y eso pasa en, obviamente, economías estables, más grandes, más sólidas, pero en Perú, digamos, patear el tablero del todo y empezar, sería bastante improbable, ¿no? De hecho, Es una gran pregunta. Justo hay una pregunta muy ligada a eso. Diego nos pregunta, luego de estas declaraciones sobre el plan de gobierno de Perú Libre respecto a la economía, la diversificación de las AFP, revisión de contratos, limitación de importaciones, pregunta, ¿qué tanto puede afectar a la economía peruana con respecto a a las TLC? ¿Es viable que se cambien las reglas de la AFP de forma tan abrupta? ¿Consideras que transferir el dinero propio a cuentas extranjeras puede ser un plan de contingencia eventual? La gente piensa, y esto pues creo ayudar a aclarar mucho, ¿existe esa capacidad de hacer cambios tan drásticos en tan poco tiempo como para que justifiquen cierto tipo de acciones, sobre todo del lado de la economía personal, de que digas, este es el momento de llevarme el dinero del país y convertirlo a dólares porque siento que el 29 de julio el Perú va a cambiar de negro a blanco totalmente? qué curioso el fraseo que utilizas porque justo tomé unas declaraciones del diario Correo que le preguntaron a Pedro Franque, que no estuvo originalmente en el equipo técnico de Perú Libre, pero se unió en la segunda vuelta, y él de alguna manera habla sobre declaraciones que había tenido el candidato Castillo, o ahora presidente Castillo, sobre esos temas, ¿no? En una serie de cosas, ¿no? Habló sobre desde igualdad de género hasta las AFPs, hasta disolver el TC, disolver la Defensoría del Pueblo, estatizaciones, digamos, el ideario de Perú Libre. Yo me tomé una tarde para leer ese documento. La verdad es que no, ni que quien lo escribió lo entiende, tiene unas cosas que no se podrían aplicar en el mundo de hoy. La verdad, sí es en el mundo de hoy, respetando la democracia y respetando, como bien mencionan, los tratados comerciales que tenemos en práctica, ¿no? No hay forma que Pedro Castillo salga el 29 con los tanques, no tiene el apoyo del ejército, que entre a los bancos, ¿no? Como se hizo en los 80 o que haga algo como hizo Velasco en los 70, ¿no? Entonces,
él ya dijo, no van a haber estatizaciones. No puedo sacar la pregunta y no... Espera, ahora sí. Ya, para que vean, ¿no? No habrá confiscación de ahorros, que creo que hay muchas personas que se preocuparon. Mi mamá también me decía, bueno, y los ahorros, el FP, sería un muy mal negocio y sería un muy mal precedente y no hay forma de hacerlo de manera democrática, que pase una ley de esas con un Congreso como el que tenemos. O sea, no hay forma de que eso ocurra. Y bueno, la prohibición de las importaciones, la verdad es que había que ser un poco ilusos para pensar que el Perú se iba a cerrar de esa manera a las importaciones. Entonces, sí, la verdad es que Perú Libre no tenía un equipo técnico. Sí, preocupa muchas cosas las que dice el diario de Perú Libre, sí, me preocupan. No, algunas no las entiendo y la verdad es que le he dado mucho tiempo a entenderlas. Nos da mucha curiosidad y esperamos con muchas ansias saber quiénes van a estar detrás del equipo económico, no solo económico, sino técnico. ¿Es finalmente justificable esta vorágine, por ejemplo, de salida de capitales? ¿Ves justificable de que como consecuencia de muchos de estos temores, que creo yo que en muchos casos, no todos, pero una buena mayoría son de alguna manera infundados o inexactos o promovidos por la otra contienda política? ¿Crees que esto realmente tiene mucho de un miedo injustificado? ¿O crees que ha sido un poco sensato todos los acontecimientos que se han dado en las últimas semanas respecto a esta situación? Hay que entender que en la economía, como en otros fenómenos, hay dos terrenos. El terreno de la percepción de lo que yo creo que puede pasar y lo que realmente está pasando. Esa disonancia es bastante peligrosa. Por ejemplo, lo que realmente creo que pasa en seguridad ciudadana versus lo que yo creo que pasa versus lo que realmente es. O en inmigración, hay demasiados extranjeros, ¿cuántos realmente hay y cuántos creo que hay? Esa brecha que hay entre lo que nosotros percibimos que puede ser y lo que realmente pasa, tiene una serie de implicancias bastante serias. En el caso de la economía, sí van a haber sectores económicos que aprovechen, digamos, esta especulación y este miedo, ¿no? Si ahora uno se supone que se puede abrir una cuenta de ahorros en Estados Unidos, hay empresas que se están dedicando a asesorar gente que abran cuentas de ahorros, obviamente le beneficia a una candidatura y perjudica a la otra que haya subido tanto el dólar. En todas las elecciones sube el dólar, sí. ¿Alguna vez había subido así tanto? No. Pero hay que entender que se retroalimentan política y economía. Entonces uno puede decir, ¿ves? Es porque Pedro Castillo está liderando las encuestas. ¿Y hasta qué punto hemos alimentado esta idea de que si sale Castillo, entonces va a subir el dólar, entonces el dólar sube porque va a subir Castillo, entonces ahora ya ganó Castillo, van a nombrar al ministro de Economía y yo les garantizo que el dólar se va a bajar. Entonces, Y de hecho, en toda especulación hay ganadores y perdedores, ¿no? Hay oportunistas y hay gente que pierde en esta situación. ¿Crees que, por tanto, en toda esta situación de los primeros indicios económicos de subida de tipo de cambio, de subida de la bolsa o bajada de la bolsa de valores, hay mucho de especulativo y poco de realidad? bueno, al día de hoy, porque claro, en 6 meses de repente le entra un diablo y bueno, salgan los tanques, no sé, no creo que pase, pero en Perú siempre pueden pasar muchísimas cosas, o hay un asesinato a los inicios de la Primera Guerra Mundial y se desata el dólar, pero el día de hoy lo que básicamente son ideas, presunciones de lo que podría pasar, no tenemos nada concreto, no han dicho, no sé, Vladimir Cerrón va a ser ministro de Economía y entonces ahora sí todos entramos en pánico, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es bien difícil hablar sobre estos escenarios que, sobre todo en estas elecciones tan particulares, porque hemos tenido poca información y mucho de ruido político, ruido financiero, ruido económico. Entonces, tratando de sacar el ruido, darles un poco de evidencia de lo que sabemos hasta ahora es que no van a haber estatizaciones, no va a haber confiscación de ahorros, no va a haber una reforma radical de las FPs. Recordemos que un buen sector de la población busca cambios moderados, más no radicales, de la economía. ¿Por qué? Porque la pandemia ha desnudado nuestras grandes desigualdades, ¿no? Hay gente que Exacto. perdió muchos seres queridos y sigue endeudada por cientos de miles de soles. Entonces, ahí hay una deuda pendiente con muchos peruanos. Hay una deuda pendiente que obviamente se ve reflejada en preferencias más radicales. Hay una teoría que
que se llama la teoría prospectiva. El que no tiene nada que perder, tiene todo por arriesgar. Pongámonos en los zapatos de alguien que de verdad nunca tuvo una posta, nunca tuvo una escuela, nunca tuvo educación de calidad. Entonces, hay que entender también por qué hay personas que optan por opciones más radicales, ¿no? O sea, tienen una racionalidad detrás, así como los que estamos de una manera acomodados y el sistema nos funciona, hay gente que el sistema nunca se ha preocupado por ellos. Entonces, en la democracia es la que vemos donde todos los votos valen igual, y ahí es donde nos ponemos un poco a interpelarnos y cómo llegamos aquí. Entonces, También hay un indicador, creo, interesante. Si lo vemos un poco en el contexto latinoamericano actual, Chile está en una situación también un poco compleja, Argentina ya sigue digamos, con los problemas que ya lleva más de 2 décadas, Brasil está también con una situación complicada. En general, creo que en muchos casos unos buenos indicadores es de qué manera nos ven desde afuera las inversiones extranjeras. Hasta ahora, quizá tú sepas más que yo, pero no veo ninguna empresa extranjera importante, inversiones extranjeras importantes que hayan hasta la fecha decidido irse del país o decidido desinvertir como consecuencia de que vean que peligren los contratos ya firmados o que se mencione acerca de que pueda ahuyentar cierto nivel de inversión extranjera. ¿Crees que eso es un buen indicador de que, pese a todo, en esta situación, hasta la fecha, la gente o las empresas extranjeras no ven ningún peligro real de que esto pueda suceder y, por tanto, no han tomado acciones precipitadas al respecto? sí, sin duda, ¿no? Obviamente nuestra economía está golpeada, somos el top 10 de países más golpeados por el COVID, y ahí es donde nos damos cuenta que no solamente había que procurar esta prudencia macroeconómica, sino también invertir en salud, porque básicamente esta cantidad de muertos, enfermos y esta incapacidad de procurar salud para todos ha hecho que mucha gente deje de trabajar y que se pueda reactivar la economía más rápido. Entonces, ahí nos damos cuenta que son piezas de un sistema mucho más integral. Entonces, obviamente, la economía peruana ha sufrido también por deudas y pendientes del pasado, pero no se va a ver tan golpeada como otros países. Como bien dices, no hay economías en la región que, obviamente, el COVID también los golpea, pero no les representan confianza alguna, ¿no? Brasil, por ejemplo, con un gobierno de derecha, incluso ya la misma derecha le está quitando el apoyo a Bolsonaro porque ya linda con el populismo y con ciertas ideas bastante, ya están hablando de un bolsonarismo, lulismo un poco raro. Entonces, nunca es buen negocio gobernar, ya sea de la izquierda o la derecha, basada en una persona populista. Entonces, esa es una idea que se ha visto mucho en la región. En Perú se sigue viendo que hasta el momento la cosa se ha manejado de manera razonable, y les quiero hacer una última comparación con lo que pasó, por ejemplo, con Reino Unido en la Unión Europea. Cuando Reino Unido vota por el Brexit, que significa salir de la Unión Europea, porque ellos dicen que les costaba mucho dinero pertenecer al bloque europeo, de alguna manera salen y las empresas dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El proceso entre que salieron y realmente, entre que votaron que salían y realmente salieron, fueron varios años, pero muchas empresas se fueron. Y entonces el Reino Unido ha encogido su economía y la economía, digamos, está en bajada. Entonces llega un punto hasta el final donde las empresas dicen, yo tengo que relocalizarme, no puedo seguir en este país. Eso pasaba en Reino Unido, pero claro, después de años, cuando se comenzó primero a votar, luego a ver cómo se implementaba, y cuando ya se vio que era inminente que realmente se iban a ir, se fueron, pero tienen un montón de costos sentidos de Efectivamente irse. pasaron casi 3 años desde el inicio Varios hasta el años. final. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Por ejemplo, yo vivo en Berlín, entonces en Berlín muchas empresas que tienen que ver con tech y startups se están yendo para allá, bancos se están yendo para París, otras empresas están yendo para Holanda. Entonces sí, se han visto seriamente afectados. No conviene cerrarse al mundo, no conviene recurrir a fórmulas populistas. Lo hemos visto en una economía como la de Reino Unido. Entonces ya no creo que mucha gente se juegue esa carta, y ahí es donde quiero hablar sobre la Asamblea Constituyente, que muchas personas dicen, no, va a haber Asamblea Constituyente, entonces todo se puede ir por la borda. Es un juego bien delicado, porque como hemos visto, someter un voto popular, algo tan serio, por ejemplo, en el caso del Reino Unido como el Brexit,
les ha salido el tiro por la culata. Ha sido bastante serio a nivel social, a nivel De político, a hecho, nivel económico. perdona, Denise, justo hay una pregunta muy ligada a eso, ¿no? Dicen, en la Constitución no existe el mecanismo de asamblea constituyente, solo el de reformas constitucionales en el artículo 206. ¿Se sabe cuál fue el caso de las constituciones en Chile y Venezuela donde hubo asamblea constituyente? Ellos sí lo tenían contemplado en sus constituciones el esquema de asamblea constituyente. Ahí me agarraste, no he leído las constituciones de Chile y Venezuela. En el caso de Chile, ha sido implementada de manera democrática, o sea, no es que ha sido una imposición del Ejecutivo hacia el resto, entonces debería haber un tipo de provisión, es lo que yo supongo. Ujú. Y claro, para que un presidente convoque una asamblea constituyente, en el caso de Chávez también debe haber sido eso, uno tiene que estar muy seguro que va a ser aceptada. Entonces, digamos, es como una bomba atómica. No la puedes usar a menos de que estés realmente seguro que es tu último recurso y que va a dar resultado. Porque, ¿qué pasa si Castillo dice, nos vamos a la constituyente con 10 bancadas que vamos a ver si apoyan que nombre a sus ministros? Si le aprueban el presupuesto público, sin presupuesto público aprobado, no tenemos ningún tipo de, no hay camas UCI, no hay pago maestros, no hay nada. Y él va a convocar una constituyente que no sabe bien si la gente lo va a aceptar o no. Lo somete, ya. La constituyente, la gente dice no, y ahí se quedó, y ahí quemó su carta. Es una carta que uno tiene que usar con bastante certezas de cómo va a ser el escenario. Entonces no creo ¿Y que él llegue y diga en crees que ese septiembre, voy a escenario hacer esto? ahorita sea positivo para él? Porque, No, bueno, acá hay no, dos no. preguntas, ¿no? Dicen, Perú Libre insiste con la Asamblea Constituyente, ¿qué tanto mayor impacto negativo puede sufrir nuestra economía? ¿Qué tanto puede ayudar o perjudicar la apertura de una asamblea? Para empezar, lo que tú dices, ¿realmente crees que una Asamblea Constituyente se vaya a dar ahora? No creo que lancen esa carta ahora, cuando ni siquiera saben si les van a aprobar a los ministros, no sabemos cómo va a ser ese Congreso. Tienen que decir que tienen que ir por la Asamblea Constituyente. Muchos de sus votantes han votado por una Asamblea Constituyente. ¿Cómo? Ese es el problema. Ellos no pueden decir, no, ya no vamos a ser constituyente, porque es parte de su gobierno. Pero una cosa es decir, lo vamos a hacer, Y queremos otras sí hacerlo, y lo otra pueden cosa es, hacer. podemos hacerlo, no, bueno, haremos algunas reformas a través de lo dispuesto por la Constitución, que igual son difíciles. Una reforma constitucional necesita voto calificado. Yo Sí, creo sí, que la recuerdo que Constitución, Vizcarra hizo 3, 4 cambios puntuales, ¿no? Incluso llevó al referéndum. claro, son cosas que uno tiene que tener realmente un montón de apoyo en la opinión pública para llevarlas a cabo. ¿Qué hubiera pasado si Vizcarra hacía el referéndum sin saber, sin testear bien las aguas y se quema? Y hubiera tenido 20%, 30%. Terrible, nadie va a llegar a ese punto sin saber que va a ganar, porque es una prueba de fuerza y de popularidad del presidente. ¿Qué popularidad puede tener un presidente que recién asume y que ganó por dieciocho por una, ciento en primera vuelta, ¿no? claro, por nada? Entonces, él también tiene que ser realista. Espero no nos puede escuchar porque esto es un evento cerrado, pero seguramente tiene asesoras que le dicen que tiene que ser realista en las cosas que promete, las cosas que quiso, las cosas que le parecían bien y las cosas que se pueden hacer. Yo lo que haría, si fuera congresista o si fuera presidente, hay un artículo que creo que sí hay que cambiar de todas maneras, que es el de vacancia presidencial. Ha causado, creo que no importa si uno es de izquierda, de derecha, de centro, ha causado demasiados problemas y no está bien regulada. Además es bastante antigua, no tiene más de 100 años. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar en la Constitución, sin duda, modernizar esa parte, por ejemplo, ¿no? Porque entonces cada vez que asume un nuevo presidente le van a decir que es un incapaz moral y la definición de lo que me parece moral varía con los años, con las décadas, el espíritu de la Constitución obviamente ha cambiado. Entonces, sí pueden haber cambios constitucionales, pero van a ser muy difíciles, porque claro, al Congreso no le conviene cambiar ese artículo porque es de alguna manera como muñequean al presidente, ¿no? O la Ujú. presidenta, quien sea el próximo presidente. Entonces, es bastante complejo esto, sí. Sí, de hecho hay una pregunta más ligada a eso de la Asamblea Constituyente que creo que genera bastante debate y este temor, ¿no? Dice Néstor, es que el tema de la Asamblea no está dentro de la Constitución, solo existe al salir de regímenes dictatoriales o autogolpes. ¿Es solamente son esas dos casuísticas o pueden haber otras causales
lleven a poder promover una asamblea constituyente. Es muy curioso, en Irlanda, por ejemplo, para convocar una asamblea constituyente, hicieron una lotería. Como querían que recogiera el espíritu de toda la población, se hizo una lotería entre todos los ciudadanos y cada digamos, artículo fue consultado a sindicatos, organizaciones religiosas, grupos económicos, cualquier ciudadano. Entonces la lógica era que cualquiera de nosotros podríamos ser parte de esa asamblea constituyente. Son ese tipo de cosas que evolucionan y avanzan con las sociedades, ¿no? ¿Hay fórmulas fijas? No. Obviamente las que conocemos son las más lamentables, que es convocadas a caballazo, como dicen, en regímenes dictatoriales, para que, digamos, Pedro Castillo patee el tablero, instaure una asamblea constituyente sin que la opinión pública se levante, sin que las Fuerzas Armadas digan algo, sin que la comunidad internacional diga algo. La verdad es que es bastante improbable. Con las sanciones que podríamos enfrentar en todo nivel, políticas, económicas, un país como Perú no se puede dar el lujo de... Además, con el nivel de oposición que en general la población también tiene, ¿no? Como tú recuerdas, siempre en este webinar, Perú Libre ganó por un 44.000 votos. Entonces, está en una situación realmente frágil en torno al nivel de apoyo que pueda generar todas las iniciativas que tiene. Y además, como tú decías, considerando que tiene un muro detrás antes de llegar a este tipo de acciones, que es el Congreso, donde existen diferentes posiciones y muchas de ellas no necesariamente a favor de su postura, ¿no? Sí, recordemos que cada vez más gente vio la clasificación de Perú al Mundial en un estadio que la diferencia entre Keiko y Pedro Castillo. Entonces, yo espero que no se olviden, ¿no? Yo creo que PPK nunca, no, se olvidaba a veces y por eso también creo que la situación no terminó bien, pero es casi nada, es nada. De hecho, con todo este tema de los alegatos de fraude y irregularidades, Fuerza Popular ganó 200 votos. Entonces, no, la diferencia sí, fue realmente mínima. Entonces, el Congreso tiene bastante fuerza. Nuestro régimen político es bastante particular también porque nos crea ciertos contrapesos, pero también nos enfrasca en algunas discusiones, ¿no? Una de esas, por ejemplo, son este tipo de interpelaciones. ¿Cuántas veces se puede interpelar al primer ministro, al ministro de Economía, al ministro del Interior, Energía y Minas, Transportes, ¿no? Entonces, también no es buen negocio que estén interpelando siempre al ministro de Economía por cada cosa que hacen, ¿no? Porque además, veamos, la efectividad no es más del 50%. Entonces, creo que ahora estamos con el caso Lavallato, con el número y, digamos, la importancia que tenían estos políticos en nuestra coyuntura, estamos un poco más listos y más alertas con los gastos que hay en el Congreso, con las personas que cometen corrupción, con la gente que abusa de la política y de la oficina, digamos, de su cargo público para su beneficio. Creo que es mucho más difícil para que la gente se salga con la suya, tanto en el Congreso como en la presidencia, ¿no? Hay muchos más ojos puestos, muchos más periodistas de prensa tradicional o prensa digital, ¿no? Vemos un montón de prensa de investigación digital. Ahora con la existencia de datos abiertos, uno puede ver hasta cuántas veces se reunió alguien con un congresista, cuántas veces fue una persona a Palacio de Gobierno. Esas cosas ya no pasan desapercibidas. Hay mucho más vigilancia ciudadana y vigilancia a través de los medios para cualquiera de las personas que detentan cargos públicos. De hecho, está muy lineal una pregunta, ¿no? Creo que, como tú bien dices, el Perú de hoy no es el Perú de los años 70 y 80, donde cualquier propuesta o medida que se haya dado en ese momento era quizá más fácil de hacer por el poder que tenían los gobernantes en ese momento. Hoy hay mucha vigilancia, hoy hay mucha presión internacional, hoy hay mucho acceso a la información, hay cierto nivel de institucionalidad, como tú decías, donde podemos tener acceso a la información pública. Eh, pero igual, creo que más que pregunta era un comentario, ¿no? De Hernán, que decía que coincidía contigo, que la situación del Perú no es el mismo de los 70, 80, que cualquier propuesta o medida que afecte a la situación económica tendrá el rechazo del Congreso y se repetirá lo que pasó hace poco cuando los jóvenes salieron a protestar.
Y ahora lo que vemos es que ya no salen a protestar solamente la juventud, ¿no? Que normalmente es la que vemos más efervescente en los países, sino vemos a gente mayor marchando, ¿no? En su Totalmente. momento en su momento pensaban que había fraude, salir personas mayores, seguramente tienen tíos, amigos. Creo que la ciudadanía está más activa y eso es bueno, porque ya no vamos a tener una estatización de la banca de Alan García, que imagino que algunos de los que nos acompañan lo vivió en carne propia. Yo más bien lo he leído, lo he estudiado, porque recién había nacido. Entonces, Alan García, recuerden con cuánto ganó en esa elección. Alan García tenía un partido enorme detrás de él, apoyándolo. Perú Libre no, digamos, ya empiezan, digamos, a partirse, ni bien ha asumido el Congreso. Entonces, sí, no son las mismas situaciones, para bien o para mal, no nos encontramos en esa circunstancia. Ahí aún no se había caído el muro de Berlín, recordemos. Entonces, son unas circunstancias también nacionales e Ujú. internacionales que hacen mucho más difícil que Perú se pueda desconectar de la economía global, ¿no? Muchos están con este interés, el dólar va a bajar, el dólar va a subir cuando haya un ministro de Economía. Tú dijiste que para ti es casi obvio que se da el ministro de Economía y va a bajar porque sí hay cierto pico especulativo. Ahora, puede darse lo contrario, obviamente, pero tú, ¿cuál es tu apreciación? Eh, Cada vez que Velarde sale a declarar, vemos que hay un cambio, ¿no? En el dólar. Cuando mencionan que iba a ser segura, como que la cosa se puso... es que es muy difícil, ¿no? El tipo de cambio, la verdad es que con los amigos economistas y los colegas siempre estamos hablando de ese tema y depende de muchos factores. Entonces, yo tengo, bueno, yo a nivel personal, ya es a nivel de anécdota, con toda esta incertidumbre he aprovechado para hacer inversiones en una propiedad, ¿no? Creo que la gente estaba un poco preocupada y yo más bien dije, no, creo que este es el momento porque más bien va a bajar, han bajado las propiedades, entonces creo que hay ciertos sectores, como dices, hay ganadores y perdedores. Hay gente que probablemente debe estar pensando, uy, no, me voy y no, y ya no. Obviamente va a haber yo creo que va a bajar el dólar cuando sepamos quién va a ser el ministro de Economía. Y créanme, no le conviene a Pedro Castillo tener un ministro de Economía, digamos, sin preparación o que sea muy de izquierdas, porque sería un blanco muy fácil para que lo ataquen a nivel de Congreso, para que no aprueben su gabinete ministerial y que empiece con un muy mal pie, lo que lamentablemente creo que va a ser su periodo presidencial, ¿no? Yo creo que va a Mm. estar sometido al escrutinio público y político constantemente, como nunca hemos visto en un presidente. Eso va a ser realmente duro. De hecho, al menos el lado positivo es que por más allá de que ya se estén dando ciertos nombres que Pedro Franque puede hacer o que no puede hacer, Carlos Uzumbre, eso no es. Al final, todos los potenciales ministros de Economía que se vocean terminan siendo de derecha o de centro derecha. O sea, hay cierto consenso en que Castillo muy probablemente elija un ministro de Economía que esté un poco alineado a la lógica de cómo funciona la economía actual con ciertos matices. Además, sumando a que le dio este empujonazo a Velarde para que se mantuviera en el DCR, ¿no? Sí, básicamente ya queda en velar si quisiera continuar o no. Él dijo que él, cuando se declaren los resultados, iba a considerarlo, pero creo que le ha servido separarse de Cerrón. Podría deslindar más, mucha gente dice, ¿por qué no deslinda más? Claro, Cerrón es el líder del partido. ¿Hasta qué punto necesitaba Cerrón De a para pocos. asumir? Claro, ¿hasta qué punto necesitas el partido para asumir? Y una vez asumido, como les digo, Cerrón no puede ejercer así ni queriendo ni metiéndose por la puerta falsa ningún cargo público, porque esas son las sentencias de anticorrupción, tenemos una habilitación de cargo público, lo cual me parece bien. Deberían ser incluso más años, porque claro, hemos visto que hay muchas personas corruptas que siguen postulando al Congreso y a las alcaldías, y eso es terrible para la economía. La corrupción, de hecho, es muy curioso, porque ahora sabemos que la corrupción nos cuesta dinero, es terrible, pero antes la corrupción no era vista como algo malo, ¿no? En los 70s, en los 60s, la corrupción era vista como una forma de operar Roba, pero hace obra.
No, el robo, pero hace obra es de inicios del siglo pasado en Brasil, ¿no? Robo Mafá. Y la corrupción era percibida como una manera de operar en las antiguas colonias, ¿no? Una suerte de impuesto. Entonces, ahora hemos llegado a un consenso que nos cuesta dinero, es malo para el business climate, para el clima de negocios, para el credit rating, para las instituciones, para la opinión pública. Es más, incide negativamente en cómo confiamos en otras personas, en nuestros propios vecinos. Entonces, yo sí creo que le hace un gran favor de blindar a una persona que está sentenciada por corrupción, sentenciada y ratificada por corrupción. Hay unas preguntas ya un poco ligadas a esta estructura. ¿Cuál es según tu opinión, el porcentaje razonable que debería tener una bancada dentro del Congreso, la cual apoya al Ejecutivo, pero con la finalidad de no truncar algún avance en el país, pero tampoco llegar a un control absoluto? ¿Qué crees que es para ti como un balance saludable entre ambos poderes? Yo me voy un paso más atrás. ¿Cuál es el número razonable de partidos que deberían estar postulando? Tenemos demasiados partidos. Al tener demasiados partidos, partidos entre comillas, ¿no? Agrupaciones políticas que postulan, al tener 20 agrupaciones políticas, entra a la mitad. Entonces, yo creo que la reforma política no se puede dar al nivel de bancadas porque, claro, la parte previa es cuántos partidos realmente aceptamos en nuestro sistema de juego. Tenemos demasiadas agrupaciones políticas. Por eso es que el voto está tan atomizado y tan fragmentado. Eso genera que cada uno busque una manera de posicionarse. Pensemos como que cada uno está en un mercado de votos, cómo me posiciono como una marca diferente. Eso genera que la gente se quiera tirar un poquito más a los extremos. Si fuéramos menos partidos, trataríamos de girar un poco más hacia el centro. Entonces, eso es mal negocio a nivel político y a nivel económico. Otros países no tienen tantos partidos como Perú. La verdad es que cada vez que yo cuento a otros colegas, politólogos de otros países, que tenemos 18 candidatos presidenciales, es para llorar, ¿no? Es bastante complejo, es bastante complejo. Entonces sí tenemos que, necesitamos también modernizar nuestros partidos, ¿no? Necesitamos una derecha moderna, necesitamos una izquierda moderna, necesitamos que hayan partidos de todas las tendencias, porque es básicamente un espejo de la realidad, ¿no? La gente va a tender hacia el centro derecha, la centro izquierda, el centro republicano, derechas conservadoras, derechas más modernas, una izquierda más conservadora, digamos, para todos un poco, pero que hayan ciertos mínimos, ¿no? De respetar las elecciones, respetar la campaña, no entorpecer el trabajo de quien sale elegido, por ejemplo. Entonces, si hubiéramos tenido, se me ocurre, 7 partidos, entran 4, se podría trabajar mejor, ¿no? Son 10 bancadas. Eso es un firmado. No terminan 10, terminan más, 12 mínimo. Siempre se terminan partiendo. Entonces, es lo que es. Mucha gente está tratando de hacer comparaciones, o sea, de tratar de analizar la situación actual o futura con Castillo con algunos gobiernos que podrían ser comparables. Por ejemplo, Diego dice, ¿crees que va a ser más o menos convulsionado respecto a la relación con el Congreso que tuvo PPK el año 2016 hasta el 2018? Y por otro lado, ¿compararías este caso actual de Pedro Castillo, de Perú Libre, que prometían el cambio, con el caso de Ollanta Humala en el 2011, que finalmente se encontró con esta presión internacional y las limitaciones de su propio cargo y el contrapeso en el poder legislativo y judicial que le impidieron hacer en un inicio lo que él soñaba en el proceso de la candidatura? Sí, creo que lo bueno, entre comillas, digamos, lo bueno de toda desgracia, es que al haber salido tantos grupos parlamentarios, sube los costos de transacción entre ellos. Entonces, para coordinar, para negociar, para pactar, para concertar, ya son más personas, más grupos, hace más difícil una negociación. Entonces, si yo me quiero aliar para el mal y decir, ya, no, vamos a destruir todo, va a ser más difícil, porque ya no es una mayoría que simplemente tiene que mandar un chat y dicen, bueno, ya todos votan en contra. Ahora hay que hablar con Podemos, hay que hablar con Perú, Perú Libre no, hay que hablar con Fuerza Popular, hay que hablar con Acción Popular. Entonces, va a ser mucho más costoso entre ellos, aliarse tanto para apoyar como para entorpecer. Son muchísimos.
Entonces, por ese lado, y sube un poco los costos, ¿no? Pero por otro lado, pueden salir nuevas formas de entorpecer, digamos. No solamente se gobierna a nivel electoral político, también se pueden hacer campañas de, bueno, de especulación. Hemos visto que ciertos medios han cubierto más un candidato que a otro, entonces se pueden también hacer, o sea, se puede tergiversar la información. Yo insto que las personas tengan una posición crítica, tanto de apoyo y de oposición en este gobierno. No hay nada mejor que nos vaya bien como país, sea por quien hayamos votado, porque finalmente todos estamos en este barco. Todos estamos en este barco. Entonces, sí, o sea, urge una oposición seria, ¿no? No estoy de acuerdo, pero bueno, lo voy a decir de manera transparente, voy a votar en contra y no voy a utilizar, digamos, alguna herramienta por lo bajo para... ¿Qué es la propia naturaleza del concepto de la verdadera democracia, ¿no? Aceptar una opinión contraria y creer que el sistema finalmente funciona precisamente por eso. Sí, ¿no? Y además la democracia ha probado que es mejor para la economía que las dictaduras. A lo largo del tiempo, a las democracias les va mejor, pensamos en las mejores economías del mundo, son democracias. Ya quedan pocos países, pocos que pueden considerarse o comunistas o dictaduras de izquierda en el mundo, ¿no? Cada vez son menos, ¿no? Perú no va a Sí, querer en entrar en al la club. primavera árabe nomás se bajaron 4 o 5 dictaduras. Sí, sí, no es buen negocio, ¿no? O sea, a Perú no le conviene eh, entrar a ese club, ¿no? Ya bastante desprestigiado y desmejorado y cada vez con menos miembros. Entonces, ¿cómo va a ser? Es un reto, ¿no? Es un reto porque, claro, de nuevo, Pedro Castillo, yo no lo calificaría como un outsider del todo, porque si bien no ha tenido cargo público, él era un sindicalista. Aquí en Perú los sindicatos no son muy activos, pero en otros países un sindicato es una fuerza política, digamos, extraelectoral. Hablando de temas extraelectorales, la fuerza política no partidaria más fuerte del Perú es el antifujimorismo. Básicamente es el que termina inclinando la balanza a candidatos recontra disímiles, ¿no? En el 2021 fue Pedro Castillo de izquierda, en el 2016 fue PPK de derecha. Entonces, es una fuerza no uniforme, ¿no? Puede ser gente de derecha, puede ser gente de izquierda, que básicamente lo que los une es que no quieren votar por un candidato fujimorista. Entonces, la política no solamente se juega a nivel electoral partidario, sino también extra, ¿no? Como hemos visto en los últimos años. Y Denise, esta pregunta de comparar un poco con el caso Ollantumala de 2011. ¿Crees que es comparable? Como lo que pasó, te decía, en Ollanta, finalmente él proponía algo en el proceso electoral y finalmente por diferentes razones terminó yendo bajo un espectro bastante más cercano al centro derecha. Sí, ¿no? Una cosa es de candidato y otra cosa es de político, ¿no? De candidato uno tiene que diferenciarse, pensemos, ¿no? Como un producto, me tengo que vender como un producto diferente al resto, proponer algo diferente, y luego cuando ya me eligieron, y cuáles realmente son los límites del poder que puedo ejercer, ¿no? O sea, quiénes fueron sus ministros de economía, qué grandes cambios hizo, digamos, qué grandes cambios hizo, digamos, fuera de las reglas de juego, ¿no? Hizo un montón de inversión social, pero dentro de una economía, de una prudencia macroeconómica, no es que hubo un gran desbarajuste, ni como se había pintado, ¿no? Que iba a haber íbamos a ser, digamos, parte de la ola Rosal o Correa, Evo. La verdad es que no vimos nada de eso. Bueno, quizá hay una pregunta que me parece que ya respondiste, pero ¿es posible una vacancia? ¿Qué pasa si vacan el presidente y el vicepresidente? ¿Se convocan nuevas elecciones? Creo que es el mismo sistema que surgió ya antes, ¿no? ¿Es posible eso lo que es realmente realizable en el corto y mediano plazo? Uf, una vacancia, espero que no, la verdad. Va a ser muy complicado. Hemos visto incluso violencia, heridos, muertos, el país en vilo. Tendrían que conseguir una mayoría para mover todo este tema. En el primer año, la curva de aprendizaje de un congresista es por lo menos de 2 años, de saber cómo funciona el despacho, cómo se promulga una ley, las comisiones que va a integrar. Entonces, ahora los congresistas creo que tienen algunas
tienen incentivos para no quedar tampoco como los poco democráticos, ¿no? Con miras a que quieran hacer otro tipo de carrera política, ¿no? Muchos congresistas, bueno, ya no hay reelección inmediata, pero pueden, hay muchos jóvenes, entonces no se reeligen ahora, pero pueden reelegirse dentro de 5 años, podrían ir a las alcaldías, podrían incluso postular a la presidencia. Entonces ya los costos de quedar como el que patea el tablero y mueve algo a propósito para destabilizar el gobierno, cada vez son mayores, ¿no? No creo que les salga un buen negocio a muchos, a alguna bancada en particular, y no tenga la fuerza ninguna de las bancadas para hacerlo, y convocar a más bancadas, ¿no? Recordemos que son 10. Quitamos a Perú Libre y hay que concertar con 9. Entonces, sí, va a ser bastante complicado. Igual, siempre con pinzas, porque en Perú las cosas siempre se desenvuelven de una manera muy particular, ¿no? Los politólogos no podemos vaticinar, incluso los que vaticinan se equivocan. Leyendo digamos, la coyuntura política al día de hoy, basado en lo que ya pasó. Disculpe. Sí, sí. Bueno, voy leyendo un par de preguntas más que todavía quedan pendientes. Creo que hay unas 3, 4 que todavía vamos a tratar de responderlas con Denise. ¿Por qué pensaría, Denise, que miembros de Perú Libre opinan que Cuba no es una dictadura? Parece que Denise ha tenido un problema con la conexión. Bueno, mientras vamos esperando un poco a ver si se puede reconectar. Eh, He tratado de hacer voy a tratar de hacer un pequeño resumen de las principales dudas que han tenido, ¿no? Lo primero creo que les genera mucha atención para este webinar es este enlace entre que finalmente qué escenarios se puedan dar en el aspecto político. Podemos ser otra Venezuela, podemos convertirnos en una izquierda donde finalmente no se establezca cierta estabilidad económica. ¿Va a haber estas estatizaciones o no la van a haber? ¿Cuánto impacto tiene la elección de ciertos ministros? Como decía Denise, una de las cosas positivas es que finalmente las diferentes voces que tildaban candidatos al ministro de Economía finalmente tendían a respetar los principios básicos de la economía con la que funciona actualmente el Perú y con la que existe bastantes tratados internacionales firmados. Denise, ¿ya volviste con nosotros? Sí, sí, mil disculpas. Perdona que no se te escucha. Eh, ¿Ya me escuchan? Quizá, bueno, yo no lo escucho. Sí se escucha, entonces quizá soy yo. Perdón, ya, sí, dicen que sí. Ya, bueno, sí, mil disculpas. Como la política, ¿no? Siempre pasa algo inesperado. Ya estoy aquí, ya, gracias. Me quedé en la última pregunta, creo, que era, ¿por qué pensaría que miembros de Perú Libre opinan que Cuba no es una dictadura? Bueno, a eso me refiero que necesitamos tanto una derecha como una izquierda más moderna. Yo creo que mucha gente se quedó antes de la caída del muro de Berlín. Creo que hay mucha gente que puede dejar pasar o hacerse la vista gorda que Cuba es una dictadura porque precisamente apoyan un régimen de izquierda, pero no, la verdad es que es una posición insostenible, ¿no? La comunidad internacional, la verdad es que estos países que se han quedado en el club de 5 gatos, que básicamente le dan la espalda a la economía global y a las libertades, ¿no? Y además es muy difícil saber exactamente qué pasa en Cuba, ¿no? Porque como no hay ni siquiera libertad de información ni libertad de expresión, nos pueden decir que hay un muerto, pero en realidad pueden haber 10. Entonces cada vez son menos los países que se encuentran ante estos regímenes tan extremos. Pero claro, sin duda, va a haber gente que puede hacerse la vista gorda por defender algún proyecto trasnochado. Denise, creo que yo no te estoy escuchando, pero quizá puedas ir respondiendo a la última. Me parece que soy yo, pero si puedes ir respondiendo a la última pregunta que salía ahí y yo voy a tratar de reconectar para poder escucharte de nuevo. ¿Me escucharon la última respuesta, verdad? Creo que sí. Si no, la vuelvo a responder.
Era sobre Cuba. Ah, sí, ya. Gracias, gracias Ulises, Piero, Marita. De ahí tenemos una pregunta sobre la renegociación de contratos en el caso del supuesto se dieran. ¿Qué tanto poder tiene el gobierno para presionar a las empresas? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias para aquellas que se niegan a aceptar? Yo honestamente creo que Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo no tiene el apoyo, no tiene, digamos, como se diría en inglés, el músculo suficiente como para llevar a renegociación de contratos. Supongo que están hablando de hidrocarburos, minería. Recordemos cómo que Ollantaytamala gana y finalmente lo que Ollantaytamala hace a nivel concreto en esos sectores, ¿no? Que siempre son delicados debido a la alta conflictividad que existe, ¿no? La votación de Pedro Castillo es la misma de Ollantaytamala, es la misma que tuvo, bueno, no la misma, similar a la que tuvo también Verónica Mendoza en zonas con operación minera, lugares más privilegiados, el sur de Perú, y finalmente vemos que ese sector sigue estable y sigue operando. Entonces, un Pedro Castillo aún con más, digamos, más oposición, menos apoyo, menos fuerza, y ni siquiera sabemos quién será el ministro de Economía, quizás ni siquiera logre prosperar, hacer unas grandes reformas radicales. Creo que el lado, como les dije, el lado negativo de toda esta dilatación de los resultados ha sido que hemos gastado tiempo, hemos gastado fuerzas, hemos gastado energía. El lado positivo es que le dio un poco de aire y espacio para que busque a quién llamar, porque creo que no tenía idea a quién llamar. Entonces ahí hay varias figuras que han despertado más entusiasmo que otras. Así que, bueno, yo también estoy expectante, la verdad es que todos los días pregunto. Me interesa mucho saber quién podría ser, pero les soy bien sincera, hasta el momento no hay un gran rumor que se confirme. Veremos qué pasa, ¿no? Lo bueno es que está tan sometido al escrutinio público que apenas se sepa algo, creo que va a salir por todos los medios. Denise, finalmente creo que hay un buen ejemplo que puede ayudar a muchos de los asistentes aquí. Es que finalmente tú como persona inversionista decidiste comprar un inmueble en el Perú. ¿Por qué pese a toda esta inestabilidad política decidiste seguir invirtiendo en el Perú? Bueno, este es un tema muy personal. Es un tema personal porque, o sea, no, o sea, puedo contar cuál es mi racionalidad detrás, pero yo leía a la gente, ya desde la primera vuelta, yo tuve acceso a la encuesta, esta que de nuevo es una regulación que me parece que deberían eliminar, que es que no hay encuestas 3 días antes, digamos, una semana antes de las elecciones. En todos los países hay encuestas hasta el mismo día. Cuando yo vi que se estaba despuntando Pedro Castillo, y pensé que podía ser digamos, un candidato de fuerza, y me tocó estar en el flash electoral de Canal 4 y vi los resultados, dije, no, ahorita el dólar se va a disparar, la gente se va a querer ir. Entonces yo dije, yo más bien como yo fuera quiero regresar. Entonces al regresar me puse a ver propiedades. A ver, yo soy una académica. Yo la verdad soy el ciudadano promedio común que camina por la calle y simple lógica, dije, si la gente se quiere ir, la gente va a pensar en vender sus casas y qué sé yo, y comencé a ver y vi muy buenos precios, debo decirlo. Entonces sí, hay sectores que obviamente conviene, los que conviene invertir. Creo que comprar propiedades ahora está muy bien. Alquilarlas está muy mal, la gente está perdiendo, digamos, no están pudiendo sacar el precio que tenían antes. Entonces yo tomé esta decisión viendo que la gente de verdad, el dólar estaba mucho más alto, haces una oferta en soles. Entonces me pareció un buen negocio. Pero claro, hay ganadores y perdedores con esta especulación. Probablemente los dueños se estabilicen los precios, ahorita no, en general han bajado todas las propiedades, se van a estabilizar en un tiempo, pero es el momento para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Muy particulares. Entonces yo la verdad es que amigos a nivel personal, interno, qué sé yo, familiar, les digo, bueno, creo que es una buena opción para hacer este tipo de inversión. Sí, Perú, mi mamá dice, pero si tu casa, y le digo, no se van a llevar mi casa, o sea, esto no son los 70, ¿no? Entonces,
Aunque al Sí, inicio hasta se decía que que era posible, ¿no? yo entiendo un montón el miedo, ¿no? Familiares míos, mi padre, amigos, hemos conversado de eso, ¿no? Entonces, entiendo que ese es el tema con el miedo, ¿no? Con el miedo es que se alimenta no necesariamente de evidencia, sino también de la idea y del medio colectivo. Si varios tenemos miedo, entonces todos nos vamos a asustar un poco. Entonces, sí es un tema que se utiliza, bueno, para elecciones, para incitar a, digamos, al temor, se utiliza para convocar a guerras, se puede utilizar para el mal, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Las guerras mundiales también han sido asusadas por esta idea bueno, Alemania, ¿no? Que básicamente no nos han dado a nuestro lado y se han aprovechado de nosotros y vamos a hacer una guerra y en realidad ese no era el caso. O señalar que los judíos en su momento eran la peste en Alemania y eso tampoco era real. Entonces sí, ahí es donde ya creo que valdría pensar un poco más cómo es que desarrollamos ciertas ideas y cómo se nos llama y se nos incita a pensar con temor, con mucha cautela. Finalmente, Anis, ¿cuál sería para ti el mensaje final que pudieras dar a las personas que están aquí, sobre todo a los que tienen este interés, y esta es la razón por la cual probablemente también han ingresado a este webinar, de tomar ciertas decisiones acerca de inversión? Más allá de qué invertir, ¿deberían sentirse con un nivel de confianza de poder seguir creyendo en el Perú, de invertir, obviamente siempre de manera diversa, pero finalmente, ¿crees que deban estar confiados en que el Perú al final va a salir adelante? Sí, creo que de nuevo, te agradezco muchísimo la invitación y creo que lo que me entusiasmó más de preparar la presentación era hablar en base a las ideas y los mitos que teníamos y la evidencia y cosas concretas que pasan en el Perú y que estaban pasando en el mundo, que nos dicen que llegar a estos puntos complicados, digamos, a nivel económico y político, es cada vez menor. Obviamente, nunca se puede quitar el lado de que alguien entre en locura, en una crisis y no sé, convoque una guerra mundial o vuelva a caer otra pandemia o algo así, pero, digamos, con todas las variables constantes, el Perú obviamente tiene que remontar lo causado por el COVID, tiene que manejar cierta prudencia, tiene que tenderse puentes a cierta moderación y también tiene que procurar cerrar ciertas brechas, ¿no? Porque, digamos, la desigualdad tampoco termina siendo un buen negocio para nadie, ¿no? Entonces, creo que me gustaría que se lleven del webinar que hay que buscar un poco más de información sobre cosas concretas, sobre cómo es que pasaron otras cosas en los países. Me parece que la política comparada siempre nos da evidencia de qué pasó en Venezuela, qué pasó en Reino Unido, qué está pasando en Argentina. Y de alguna manera informarnos y también motivar, vamos a ver cómo vamos a construir, digamos, nuestro portafolio de inversiones, aquellos que estén invirtiendo, y también como ciudadanos, ¿no? A tener, digamos, una posición crítica, responsable y ejercer mayor ciudadanía, ¿no? Si no nos gusta un gobierno, podemos salir pacíficamente a decir que no nos gusta. Entonces, esa es una de las cosas de la democracia. Perfecto. Denise, muchísimas gracias. Es bastante, como te decía, también una de las cosas que nos ha gustado de tenerte es porque finalmente damos información objetiva, clara y lo que alimente a todos los asistentes a poder tener una decisión opinada, informada, que creo que ese es el mayor valor que debería darse, sobre todo en esta coyuntura que se ha dado mucha información falsa o mucha información que estaba impulsada por algunos motivos políticos, principalmente, ¿no? Te agradezco mucho, Denise. Les agradecemos a todos los que han participado de este webinar. Como saben, Finware va a estar siempre abierto a seguir llevando a cabo este tipo de webinars donde se transmite información que les ayude a tomar decisiones importantes, tanto en la parte de inversiones personales, de negocio, etcétera, pero que finalmente se lleven con una información valiosa para cada uno de ustedes. Les agradecemos todos y encantados y esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias, Denise. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Buenas Alex. noches.